Vamos a hablar de la sustentabilidad del pago de estos juicios, de dónde sale el dinero y si habrá para cumplir, si habrá la plata acondicionada para cumplir con este programa en forma completa. La sustentabilidad del programa está garantizada porque la misma ley indica cómo se van a pagar los juicios y lo que dice es que toda la ganancia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a partir de ahora se utiliza para los jubilados. Recordemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el fondo del ANSES, es el fondo de inversión más grande que tiene el país. Que eran los aportes de los aportantes, era el dinero de los aportantes de las AFJP que fueron transferidos al Estado. ¿Se va a pagar con el capital? Se va a pagar con la ganancia. Con la ganancia, el fondo está generando este año, por ejemplo, más de 70.000 millones de pesos de ganancia y el programa de reparación histórica en el año máximo va a requerir de 75.000 millones de pesos. ¿Cuál es el capital hoy del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Son 750.000 millones de pesos. Y adicional a eso también tenemos todo lo que venga de parte del blanqueo. Claro, pero el blanqueo va a ser por única vez. Va a ser por única vez, que se utilizará sobre todo para pagar las retroactividades, que también son por única vez. ¿Cuánto suponen ustedes que recibirán ANSES por el blanqueo de capitales? Fuimos conservadores con respecto a los cálculos y en el presupuesto hemos puesto 20.000 millones de pesos, que también es una buena noticia, porque en la ley se indica que aquellas personas que no han declarado correctamente sus bienes, se trata de personas que tienen dinero en el exterior, que lo tenían escondido, que se habían avivado, digamos, y no lo habían declarado, a partir de ahora tienen la opción de declararlo. Recordemos también que AFIP va a compartir información con 50 países, así que cada vez es más difícil esconder el dinero sin declararlo, y la multa, el impuesto que estas personas que habían faltado, digamos, a nuestro país, teniendo el dinero afuera, van a tener que pagar, pasa exclusivamente y solo para pagar los juicios de los jubilados. Bueno, entonces, qué bueno que todo ese dinero que se recaude de gente que ha escondido el dinero tenga que pagar y encima de ese pago sea para los jubilados. Entonces se paga con blanqueo de capitales y con la ganancia del Fondo de Garantía, con la ganancia del capital del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay otros temas en esta ley, por eso se decía megaproyecto cuando se trataba, porque tenemos el tema de blanqueo de capitales, de reforma tributaria, que esto lo vamos a estar hablando con Daniel Lechman en unos momentos, tributarista, contador, para ver toda la parte impositiva. Y además hay otras cuestiones previsionales que tienen que ver con moratoria previsional, que tiene que ver con pensión universal. Hablemos de estos dos temas. Moratoria previsional, que en un principio no estaba contemplada en el proyecto inicial, finalmente sigue vigente hasta el 2019 para las mujeres y hasta el año próximo para los hombres. ¿Sí? Así es, y esto también es complementado por la pensión universal a la vejez, que por primera vez establece un piso mínimo de protección para todos los adultos mayores de la Argentina. A partir de ahora, hayas o no hecho aportes, vas a tener un 80% de una jubilación mínima, y esto no es un parche, no es como una moratoria que tiene un principio y un fin, sino que nosotros creemos que tiene que ser una parte del próximo sistema de jubilaciones y pensiones. Es decir, que esta pensión universal es útil para aquel que no pudo acceder a la jubilación por moratoria y que tampoco puede acceder a la jubilación ordinaria porque no va a llegar nunca a los años de aporte que exige la ley. Entonces hay como una tercera alternativa, que es la pensión universal a los 65 años. Claro, y esta pensión se paga con dinero del Tesoro Nacional. Es importante también esto. Sí, se trata de personas que no pudieron contribuir. Recordemos que en Argentina tenemos un trabajo informal que está por encima del 40%, que es uno de los ejes de los que nos pide el presidente trabajar para reducir ese 40%, pero en el mientras tanto hay que dar una solución. Y esa solución no puede ser pagada por los trabajadores, no puede ser pagada con los aportes de los trabajadores que aportaron para jubilarse. Y porque si no, no terminas más con el desequilibrio que tiene el sistema. Claro, y no se ponen los incentivos correctos. Entonces lo que hacemos es creamos esta pensión, que la pague el Tesoro, y el dinero de los aportes de los trabajadores se reparte, una vez que pasan a ser jubilados, entre los trabajadores que aportaron.
porque no deberían estar ellos financiando a los que no aportaron, porque así generamos incentivos al trabajo informal. Y el sistema y la cuestión está mal, porque hoy tenemos un trabajador y medio por cada jubilado y no hay sistema previsional que aguante mucho tiempo con este desequilibrio. Emilio, hay una cuestión que yo creo, como soy de alguna manera un especialista dedicado hace muchos años al tema previsional, observé toda la semana, que pasó bastante inadvertido en cuanto al tema de información, pero creo que es importantísimo porque va en paralelo con el pago de juicios a jubilados, que tiene que ver con el decreto 807, este decreto que fija nuevos índices para el cálculo de los haberes jubilatorios a partir del 1 de agosto, porque este decreto lo que hace es trabajar sobre el futuro. Exacto. Porque esto es, el objetivo de este decreto es justamente que no haya más demandas al Estado por reajuste de haberes. Así es. Sí, te agradezco, Clara, que saques el tema porque es muy importante. A partir de ahora, ANSES no solo se hace cargo hacia atrás de los jubilados que se jubilaron con menores jubilaciones de las que correspondían, sino que empieza a jubilar con los índices correctos. Y con esto ponemos fin a esta historia argentina de jubilaciones por menos de lo que correspondía, que hacían que se generen los juicios. Se termina esta historia de juicios. Y no solo eso, sino que también este decreto instruye al ANSES a no apelar más, a no seguir apelando. Recordemos que la práctica habitual de las gestiones anteriores era apelar a la decisión del juez, primera instancia, segunda instancia, llegar a la Corte Suprema y así pasaba el tiempo y no se reconocía. Es decir, el programa de reparación histórica subsana todo el para atrás y este decreto 807 a fijar nuevos índices que van más acorde al salario, que dejan en más equilibrio el salario en actividad con el haber de jubilación, hace que no haya reclamos judiciales a futuro para que esta historia tan dolorosa en la Argentina se termine. Eugenio. Sí, dos cuestiones muy breves. Una de ellas que tiene que ver con la pensión universal y la moratoria, y coincidiendo con el criterio del financiamiento de la pensión universal, cosa que nosotros planteábamos cuando salieron las moratorias, porque si no fueron los otros jubilados quienes tuvieron que soportar el peso de esa moratoria. Así que me parece perfecto que sea el Estado el que pone el dinero. Ahora, en términos de la prórroga de la actual moratoria, del 2014 va a seguir con la impronta de financiamiento que venía hasta ahora, es decir, no va a haber otro financiamiento, ¿no es cierto? No. Y el otro tema que no es tan sencillo, pero que nos preocupa mucho, más allá de quienes afortunadamente en esta muy buena medida están involucrados, tenemos más de 4 millones de jubilados y pensionados que están con una mínima de 4.960, que realmente están en el infraconsumo y que lo que se aplique como movilidad en septiembre no va a variar su condición. Es decir, si hay pensada alguna medida en términos de algo que se aparece como indispensable ser resuelto, ¿no? Sí, el presidente lo dijo en la apertura de sesiones en el Congreso, que hay un objetivo de esta gestión de ir recomponiendo los haberes de los jubilados. Este es un paso importantísimo, porque más de 2.400.000 jubilados pasan a ganar un 35% más, pero somos conscientes que los 5.000 pesos de la jubilación mínima hoy no alcanzan. Queremos pagar más, nos gustaría pagar más. Tenemos una limitación, porque acá no se trata de hacer demagogia, que es la recaudación que tiene actualmente la Argentina. No hay espacio para poner más impuestos, porque estamos en un extremo muy alto de lo que es la presión impositiva, pero tenemos que, durante estos años, buscar las formas y las estrategias para poder seguir aumentando las jubilaciones, además de estos 2.400.000 jubilados, poder ir incluyendo más personas y sobre todo aquellos casos de mayor vulnerabilidad. Lo que más nos ocupa son aquellos jubilados de la mínima, porque ellos son los que tienen que tener la prioridad en lo que sean los próximos aumentos. Bueno, me están diciendo, me siguen diciendo desde el control que son muchísimas las consultas, que nosotros por supuesto las leeremos, veremos de ir contestándolas junto a Eugenio Semino, y lo que no sepamos nosotros dos, por supuesto, sé que contamos con tu colaboración para poder responder todo. Emilio, te agradezco que hayas venido, me parece realmente una medida más que importante, una medida sin precedentes, y yo creo que lo que hay que valorar es, sos un funcionario que recién estás conociendo un organismo complejo
como es la Administración Nacional de Seguridad Social. Un organismo complejo porque es más técnico que administrativo y además porque es un organismo que paga muchísimas prestaciones diversas que tienen que ver con la seguridad social. Y a pesar de eso, de llevar nada más que 6 meses de gestión, has estado todos estos días respondiendo y yendo a los medios y dándole respuesta a la gente y a cada periodista que te convocó. Debes estar cansado el día sábado, igual viniste a lo justo y necesario. No, muchas gracias y agradezco también la difusión de parte tuya, Clara, y sobre todo también valorar a todo el equipo del ANSES, porque recordemos que es un equipo muy grande, un equipo muy preparado y hay una carrera administrativa muy importante en la ANSES de profesionales de muchos años que vienen trabajando para mejorar la seguridad social argentina, así que mi agradecimiento a todos los trabajadores de ANSES y también a todo el equipo de gobierno, porque esto lo trabajamos en conjunto con todo el gabinete social. Trabajó el ministro de Trabajo, la ministra de Desarrollo Social, la jefatura de gabinete, es un trabajo en equipo. Así que agradecer también al equipo por este trabajo en conjunto. Bueno, y nosotros, todo el equipo de Lo Justo y Necesario, te agradece el haber venido. Muchas gracias.